compartir la palabra que tenía para compartirles. Tenemos que hacer una obra grande. Decirle a quien te está al lado, tenemos que hacer una obra grande. Yo no sé en qué área estás sirviendo en la iglesia. No sé, quizás estás en el sonido, en la puerta, en el costado, limpiando los baños, en la alabanza. No importa lo que hagas, pero lo que vos hacés es una obra grande. ¿Cómo es la obra? Grande, porque nuestro Dios es grande. Y yo quiero vayamos a Nehemías, capítulo 1, versículo del 1 al 5, y dice así. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Y sabe, pensaba un poquito en la situación de Nehemías. Nehemías estaba en un lugar de privilegio, ya que estaba en el palacio del rey. Y la tarea de Nehemías tenía una tarea muy especial. Él tenía que probar la copa del rey. Muchos dirían, qué privilegio, ¿no? Tomar de la copa del rey. ¿Qué vino se tomaría en ese palacio? No me diga que no lo pensó. Qué rico vino. Imagínense, Nehemías se probaba todas las copas, ¿no? Y también tenía que probar la comida del rey. Pero realmente lo de Nehemías no era fácil, porque era que él probaba la copa del rey para ver si no estaba envenenada. Es decir, que si la probaba y estaba envenenada la copa, el primero que moría, ¿quién era? Nehemías. Pero ese era el trabajo que tenía Nehemías. Ahora yo pensaba un poco en Nehemías, ¿no? Para llegar a ese lugar tan cercano del rey, de confianza del rey, realmente su vida habrá sido una vida de testimonio, porque no cualquier persona puede llegar a ser copero del rey. Pero me impacta porque a pesar de que él estaba en ese palacio, estaba cómodo, quizás tenía un buen sueldo, comía la mejor comida, tomaba la mejor bebida, cuando llegaron sus hermanos se preocupó. ¿Qué hizo? Se preocupó y dice que les preguntó cómo estaban los judíos y cómo estaba su pueblo, Jerusalén, porque Nehemías era un esclavo ahí donde estaba. Sin embargo, estaba muy bien atendido, tenía un buen lugar dentro del palacio. Y sabe, cuando Nehemías escucha lo que está pasando en su pueblo, cuando le dicen que los muros fueron derribados y las puertas fueron consumidas por el fuego, me impacta porque dice en el versículo 4, cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Dice que su corazón se quebrantó. ¿Vieron que a veces dicen los hombres no lloran? Los hombres lloran también. Los hombres lloran. Y él no se avergonzó de su sentimiento, sino que les puso lo que sentía y él lloró muy amargamente por la situación que estaba pasando su pueblo. Y dice que en ese momento que Nehemías empezó a llorar, empezó a clamar a Dios, porque Nehemías hace una oración tremenda, ahora la vamos a leer. Dice que el Espíritu Santo, por lo que vemos que va pasando en esa oración, empieza a hablarle a Nehemías. Miren lo que pasa, vamos a leerlo juntos. En el versículo 5, y le dijo, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel de tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí,
yo y la casa de mi padre hemos pecado. Nehemías se estaba poniendo en el lugar de ellos. Él no estaba diciendo, ellos pecaron, ellos hicieron errores, yo estoy acá en el palacio. No, él dijo, yo y la casa de mi padre. Y dice, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos, preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aun que en vuestra dispersión fuesen hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. ¿Sabe? Nehemías, delante de la presencia de Dios, exponía las mismas palabras de Dios. Un intercesor. Realmente un intercesor. Pero a mí me impacta porque mientras que Nehemías empieza a clamar a Dios, pidiendo por la situación de su pueblo, el Espíritu Santo empieza a trabajar en Nehemías. Muchas veces vamos delante de Dios pidiendo a Dios que haga muchas cosas. ¿No es verdad? Que Dios sane, que Dios restaure, que Dios levante. No, parece que Dios es nuestro siervo en vez de nosotros ser siervos de Dios. Señor, toca, hace, obra. Pero me impacta porque se ve que Nehemías, en esa oración tan profunda, fue tocado por el Espíritu Santo. Y entendió que Dios lo quería levantar con un propósito. Y yo te quiero decir en esta noche que acá hay muchos Nehemías. Muchos Nehemías que Dios va a levantar en este tiempo. Amén. Y dice, te ruego, Jehová, esté ahora tu atento, tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quien desean reverenciar tu nombre. Y ya ahí en ese momento se ve que Nehemías estaba siendo ministrado por Dios y entonces ya le dice, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía al copero del rey. Dios quiere en este tiempo levantar muchos Nehemías. Sabe que la palabra Nehemías significa consuelo de Dios. Y en este tiempo hay mucha gente que necesita ese consuelo. Hay muchas vidas que están destruidas. ¿Sabe? Nosotros tenemos que llevar el evangelio, restaurar vidas, edificar la iglesia de Jesucristo. ¿Y qué estamos haciendo? Cuando Nehemías vio la situación, su corazón se quebrantó. Podría haber sido indiferente, podría haber tenido un corazón apático. ¿Sabe? Muchas veces delante de Dios estamos rogando por las bendiciones. Yo soy una. Yo le pido a Dios que me bendiga, pero ¿qué de mi responsabilidad delante de Dios? ¿Cuál es la tarea que Dios nos ha encomendado en este tiempo? Mira, solamente tenés que venir, aceptar a Cristo, recibir la libertad, esas cadenas que te ataban, la sangre de Cristo ya te limpió y ya hay un propósito preparado para tu vida. Pero muchas veces nos detenemos y nos quedamos estáticos y no nos levantamos a cumplir el propósito que Dios tiene. Mire lo que dice Proverbios 16:4. Todas las cosas ha hecho Jehová, ¿para quién? Para sí mismo. Aún al impío para el día malo. Nosotros somos creación de Dios, pero somos hijos de Dios. Por lo tanto, Dios ha preparado un propósito para nuestras vidas. ¿Sabe? Nehemías fue y se atrevió, venció un montón de obstáculos y fue a la presencia del rey. Vayamos al capítulo 2, versículo 1. Y sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomó el vino y le sirvió al rey. Y como ya yo no había estado antes triste en su presencia, se ve que Nehemías tenía buen carácter, ¿no? Tanto tiempo sirviendo al rey y de buen humor se ve. Me dijo el rey, ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón.
Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estar triste en mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mi padre, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? ¿Sabe? Él estaba sintiendo el dolor de esos muros. Esos muros era la protección que Israel tenía, la protección para que el enemigo no entrara. Estaba desolada esa ciudad, estaba desprotegida y las puertas, había 12 puertas y cada puerta, podríamos hablar, lo vamos a hablar en otro momento, cada puerta tenía un nombre. Estaba la puerta de las ovejas, la puerta del valle y cada una de esas puertas cumplía un propósito. Y estaba aún la puerta del basurero y por esa puerta se sacaba el estiércol y la basura. ¿Sabe? Aún esa puerta era necesaria. Como muchas veces las puertas que hay en nuestras vidas, no solamente para que entren cosas, sino también que tiene que haber puertas, permitir que algunas cosas que están en nuestro corazón salgan. Yo no quiero decir que sea estiércol ni basura, pero hay muchas cosas que tienen que salir, ¿no es verdad? Y Nehemías estaba viendo esto, que los muros estaban totalmente destruidos. Ahora yo pensaba un poco, ¿cuántos muros están destruidos en las vidas? Hay muros que están destruidos en las vidas. Los muros de la alabanza, los muros de la adoración, los muros de la oración. Hay muchas cosas, hay puertas que han sido quemadas, puertas que han sido destruidas por las traiciones, por la violencia, por la soledad, personas que están realmente desamparadas, desahuciadas, sin esperanza. Y nosotros somos los Nehemías que nos tenemos que levantar para construir esas vidas. No sé si usted me entiende, pero tenemos que construir esas vidas. Estamos puestos en esta tierra con propósito. Decirle a que te está al lado, no te hagas el tonto. Hay un propósito. Hay un propósito. No solamente estás acá en casa de Dios para que Dios te bendiga y haga todo lo que tiene que hacer. Cuando vos llegás a Cristo, Dios quiere empezar a usar tu vida y Dios te quiere levantar para que seas realmente ese Nehemías. Mira un poquito a tu alrededor, jóvenes que se prostituyen, personas atadas a perversidades, gente que se suicida, gente que no le encuentra sentido a la vida, que no le da valor a la vida. ¿Cómo no nos vamos a levantar? ¿Cómo no nos vamos a levantar en este tiempo? Dios quiere que nos levantemos. Y me gusta porque en ese momento Nehemías fue al rey y empezó a exponerle todo lo que él quería hacer. Pero ¿sabes? Dice en el versículo 7, además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, y empieza a pedirle un montón de favores al rey. Y dice que el rey le concede todo lo que él le pide. Dice en el versículo 8 al final, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Y yo te quiero decir en esta noche que cuando Dios nos llama a hacer algo, Dios nos equipa. Dios nos empodera. Dios nos da lo necesario para que podamos hacer lo que Él ha planeado para nuestras vidas. Amén. Ahora, me gusta porque Nehemías era un líder poderoso. Era un líder que tenía una visión, tenía una visión. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener, una visión, un plan, un propósito. Saber que estoy en este lugar con propósito y tu vida va a ser bendecida. Ya no vas a tener depresión, ya no vas a tener tristeza, ya no vas a estar tan preocupado por el mañana, porque cada día vas a tener que hacer algo para ser ese Nehemías que está dentro tuyo, que se manifieste en esta sociedad. Amén. Y dice que Nehemías fue
Y empezó, dice, a recorrer. Mire lo que pasa en el versículo 11. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón. Quisiese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle y empieza a recorrer todo aquello que Dios le había dicho a Nehemías que tenía que hacer. Y sabe, yo recordaba esta palabra que está en Isaías capítulo 61, versículo 3, que dice que Dios vino a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Dios vino a ordenar, pero Dios nos ha hecho embajadores de Cristo. Somos embajadores. ¿Y sabe lo que es ser un embajador? ¿Qué es? Ser un representante de Cristo acá en la tierra. Ahora yo cuando estoy representando a Cristo, Dios me empoderó, Dios me dio el poder del Espíritu Santo en mi vida. Por eso yo tengo la autoridad para ordenar que los afligidos de Sion, de Luis Guillón, de Monte Grande, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Hay una autoridad que Dios nos ha dado. Y me gusta porque el capítulo 61 sigue en el capítulo 62 y dice, por amor de Luis Guillón, por amor de Monte Grande, por amor de Canin, por amor de Lavallol, por amor de Turdera, no callaré. No callaré. Dice, por amor de Jerusalén, no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Aleluya. Dios tiene un propósito. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 19. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación ¿de qué? De los hijos de Dios. Aún la creación gime para que nosotros prediquemos a Cristo, para que nosotros llevemos las buenas nuevas, para que nosotros edifiquemos vidas. Santiago 4:17 dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué le es? Contado, ¿por qué? Por pecado. Es decir, que Dios quiere que nosotros hagamos la obra que Él nos ha encomendado. Bueno, ahora, Nehemías fue embalado ahí a edificar los muros, como muchas veces salimos nosotros, después de un culto lleno de poder, lleno de unción, salimos y le queremos predicar hasta los postes de luz, ¿no? Pero ¿qué pasó? Dice que Nehemías, en el capítulo 4, versículo 1 y 2, dice, cuando yo, Sanbalat, que nosotros edificábamos el muro, se enojó, se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? Si les permitiera volver a ofrecer sus sacrificios, acabarán en un día. Resucitarán de los montones de polvo las piedras que fueron quemadas. ¿Sabe? El enemigo siempre que vos te levantes va a querer usar diferentes estrategias. ¿Cuántas veces empezaste a hacer lo correcto y algo pasó? Y saben, hay algo que me gusta, que el enemigo no se opone a nada que no le amenace. De modo que si hay resistencia, será señal que el Señor quiere hacer algo grande contigo. ¿Lo entendió o se lo repito? El enemigo no se opone a nada que no le amenace. De modo que si hay resistencia en tu vida, será señal que el Señor quiere hacer algo grande contigo.
Y ahí estos hombres empezaron a usar diferentes estrategias para detener la obra. Ellos no querían que el muro sea edificado. Ellos no querían que las puertas sean reconstruidas. Ellos no querían eso. Y empezaron a usar diferentes estrategias. Y yo te quiero hablar algunas pocas estrategias que el enemigo usa muchas veces para detener la obra. Y no solamente para detener la obra de los líderes, de los pastores, sino también para detener la obra que Dios preparó para tu vida. Porque cada uno de nosotros tenemos algo encomendado de parte de Dios. Hay un momento en tu vida que se van a correr las cortinas del escenario y vos vas a salir a escena. Dios lo preparó ese momento para tu vida, pero tenés que estar atento. Tenés que saber que es tu turno, que es tu tiempo, que es tu momento. Y te tenés que levantar y hacer lo que Dios preparó para tu vida. ¿Amén? Una de las cosas que el enemigo usa es el desánimo. Ellos quisieron desanimar a Nehemías. Ellos quisieron hacer burla. ¿Saben lo que es hacer una burla? Cuando uno hace algo por atrás, ¿no es así? Eso es burla. Nos burlamos de esa persona. Pero también quisieron dañar a este pueblo. Quisieron detenerlo. Y el enemigo quiere amedrentar. Quiere desanimar. Y te muestra lo difícil que es. Y muchas veces el diablo va a venir a menospreciar tu trabajo. A menospreciar tu esfuerzo. A decir que lo que vos hiciste no vale nada. Y a burlarse de vos. Pero tenés que entender que es una estrategia del diablo. Tenés que estar capacitado por el poder del Espíritu Santo para resistir ese ataque del enemigo. Porque si el enemigo logra su cometido, te detiene. Y una persona desanimada, ¡wow!, es tremendo. Yo creo que el diablo en este tiempo ha intentado desanimar a tantas vidas, a los pastores, a los evangelistas. Trae desánimo. Entonces, ¿qué pasa? La obra se detiene. Pero qué terrible cuando una iglesia se desanima. Ya no hay visión, no hay fuerzas, no hay ganas de hacer encuentro, no hay ganas de hacer reencuentro. Por eso tenemos que estar atentos y no permitirle al diablo que traiga desánimo en nuestras vidas. Me gusta porque el apóstol Pablo estaba entrenado, estaba capacitado, realmente había sido entrenado por el Espíritu Santo. Su sentido, su forma de vivir, su forma de actuar. Él sabía que había sido engendrado con un plan y con un propósito. Y él podía decir que estaba atribulado, mas no angustiado. Estaba en apuros, pero no desesperado. Estaba perseguido, mas no desesperado. Estaba derribado, pero no destruido. Él sabía que había un plan y un propósito que Dios tenía que cumplir con su vida. Otra de las cosas que el diablo usa es cuando ya las cosas de afuera es fácil darnos cuenta que el enemigo nos está atacando, que el enemigo nos está deteniendo. Pero ¿sabe qué usa? Discordia entre los hermanos. Porque me dijo, porque le dijeron. Y sabe, es tremendo eso. Porque ya no usa las armas que puede usar afuera de la iglesia. Ya empieza a intervenir dentro de la iglesia. Y eso puede detener la obra de Dios. Miren lo que dice Proverbios 6:19. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos, amonestación contra el adulterio. Pero hasta ese punto está hablando anteriormente de las cosas que Dios aborrece. Que Dios aborrece. Eso es algo tremendo dentro de la iglesia. Mire lo que dice Proverbios 20, versículo 3. Honra es del hombre dejar, ¿qué? La contienda. Mas todo insensato se envolverá en ella. La persona que es insensata estará de contienda en contienda, de chisme en chisme, de problema en problema. Y así será tu vida. No vas a construir nada si haces eso. Dios quiere que te liberes de esas cosas, porque eso es lo que el diablo usa para detenerte. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo?
sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No importa si quizás tu célula es la más chica, la más grande, lo importante es tu esfuerzo, tu dedicación, tu entrega al Señor, que realmente no permitas que esto contamine tu célula, contamine tu vida, contamine la iglesia. Me encanta cuando hay alguien que se levanta en contra de esto, que esto no lo permite, no lo deja avanzar. Y si viene alguien con chusmerío, vamos a decirle, ¿qué hace? Le pone freno, le resiste a eso. ¿Y sabe qué pasa cuando hay alguien que le resiste? El enemigo tiene que huir. El enemigo tiene que huir, amén. Mire lo que dice Nehemías 4:12. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían ¿hasta cuánto? Hasta 10 veces. De todos los lugares de donde volvieras, ellos caerán sobre vosotros. 10 veces. Imagínese, usted está en la célula y viene un hermano y le dice, cuidado, que a vos no te tienen en cuenta. Al rato vienen de vuelta. Cuidado, 10 veces. ¿Qué le hacía? La cabeza, ¿no? Y así es el enemigo. Te siembra, porque muchas veces permitimos que nuestros pensamientos sean gobernados por el enemigo. Aún por las noches el diablo usa sus recursos y sus huestes de maldad para venir a ministrar en los sueños. Por eso nosotros antes de dormir debemos cubrir nuestra mente. Por eso muchas veces te levantás deprimido, te levantás triste, porque el enemigo aprovechó ese momento para empezar a sembrarte. Ahora nosotros tenemos que entender que Dios, si está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No podemos permitir esas palabras. El diablo estaba enfurecido y estaba usando a estos hombres para detener la obra, porque la obra que Dios quería que ellos hagan era grande. Qué tremendo si Nehemías hubiera desistido de ese trabajo. Doy gracias a Dios por los hombres, por las mujeres de Dios, que a pesar de la adversidad, que a pesar de las situaciones económicas, a pesar de los problemas de salud, siguen adelante edificando la obra de Cristo. Que en este lugar haya muchos Nehemías, que el enemigo no los detenga ante la adversidad, que puedan seguir adelante. Mire, es tremenda esta palabra, realmente tanta riqueza tiene. Ahora, ¿qué hizo Nehemías ante todo este ataque del enemigo? El desánimo, las palabras, la burla, los venían a acusar, venían a atormentarlos todo el tiempo. Estaban enfurecidos por esta situación. ¿Qué hicieron? Miren lo que dice Nehemías capítulo 4, versículo 4. Dice, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti. ¿Por qué? Porque se airaron ¿contra qué? Contra los que edificaron. El enemigo se levanta contra aquellos que edifican, pero me gusta porque Nehemías no se puso a llorar. Nehemías no detuvo la obra, sino que fue al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que todo lo puede, que todo lo hace, que todo lo ve. Ahora, ¿qué vas a hacer vos? ¿Qué vas a hacer? Dice en Hechos, capítulo 4, versículo 29 al 32, los apóstoles estaban haciendo milagros, estaban predicando un Cristo resucitado y los políticos se enojaban contra ellos, se levantaban. Había bastante movimiento en la ciudad, pasaban cosas y ya habían salido de estar presos por predicar a Cristo. Pero ellos en ese momento dice que oraron a Dios y ellos dijeron, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús.
Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia. Decirle al Señor, Señor, mira las amenazas. A veces hay amenazas dentro de nuestra familia. Hay amenazas dentro de nuestras escuelas. Hay amenazas dentro de nuestro barrio. Personas que se quieren levantar en contra de que hagamos el propósito de Dios. Pero usted levántese en el nombre de Jesús y vaya a la misma presencia de Dios y dígale al Señor, Señor, mira, encárgate de esta situación, encárgate de esas amenazas, pero a mí, Señor, concédeme poder para hablar tu palabra, para que a través de mi mano se hagan milagros, prodigios, maravillas. No me voy a detener, no me voy a detener en el nombre de Jesús. El diablo quiere detenerte. Si te quedas sentado, si en la hora del culto te deprimiste porque te peleaste con tu esposo y con tu esposa o con tus hijos y te quedas en tu casa, el diablo le resultó su estrategia. Pero si vos decís no, en el nombre de Jesús, yo me voy a la casa de Dios, quédate tranquilo que cuando vuelvas va a estar todo solucionado. ¿Sí? Porque no le demos lugar al enemigo. Dice en el capítulo 1, versículo 7 de Nahum, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Qué lindo cuando servimos a Dios, no confiando en nosotros, no confiando en nuestros talentos, no confiando en nuestra preparación, en nuestras habilidades, sino realmente confiando en Dios. Dice Jeremías 17, versículos 7 y 8, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar frutos. Cuando servís a Dios, serví confiando en Él. Sabés que Él te llamó, que Él te equipó, Él te empoderó. Y no mires atrás, amén. Luego dice, ellos tuvieron que equiparse. Y nosotros como iglesia, sé que estamos equipados. Dios ha levantado un escuadrón de oración, de intercesión. Y yo les contaba el otro día, eran las 3 de la mañana y el celu pi, y eran los hermanos. El Señor me levantó a orar por ustedes. Y yo decía, wow, qué tremendo. Y este pueblo también se equipó. Mire lo que pasó en Nehemías 4:13. Dice, entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y en los sitios abiertos puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Y dice el versículo 14, y después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible. Pero les dice algo, y pelead. ¿Qué les dijo? Y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres, por vuestras casas. Hay una parte que la va a hacer Dios, pero hay otra parte que la vas a tener que hacer vos. Y quizás hoy Dios te está diciendo, tenés que pelear. Pero no que llegues a tu casa y revolees al perro o que revolees un plato. Tenés que pelear en lo espiritual. Entender que hay una guerra en lo espiritual. Tenés que levantarte varón como ese Nehemías y empezar a pelear por tus hijos, por tu familia, por tus vecinos. Mujer, te tenés que levantar. Yo me acuerdo una época que estábamos con Fernando y estábamos pasándola muy mal, ¿no? Lo he contado esa anécdota. Y lo estábamos pasando muy mal. Y la verdad que estaba todo el día bien con la armadura. Estaba guerreando, ¿no? Porque realmente, vio cuando de llovido mojado y todo eso. Bueno, todo un tema. Y resulta de que estaba todo el día, te reprendo Satanás, urracata y ashita, y todo el día. Y me acuerdo que llegaba a mi casa
y llegaba con Sharon y Nacho, que eran chiquitos, y veo un hombre parado en una moto, ¿no? Y de pronto veo que este hombre agarra algo de mi casa y se va. Entonces yo dije, diablo inmundo, no me vas a venir a robar. Y ya estaba parando, puse segunda y salí. Y la moto iba rápido y yo iba atrás, ¿vio? Y le decía, ¿qué me robaste? Porque claro, estaba empoderada, yo estaba guerreando. ¿Qué me robaste? Y el muchacho me miraba y seguía, chaca, taca, taca. Y él iba más rápido y yo iba más rápido atrás de él. Y cruzó el camino de cintura y yo crucé el camino de cintura y le gritaba, devolveme lo que me robaste, devolveme lo que... Y el muchacho se perdió y me decía, loca, no, así me hacía. Y volví a mi casa y bajaron los chicos. Y digo, me robó algo del gas, yo vi que me estaba robando. Y entonces sale mi suegra. Me dice, ¿qué te pasa, Zulmita, que estás así? No, le digo, que uno paró acá y me robó. Yo ya venía. No, Zulmi, me trajo los remedios de la farmacia. Bueno, pero realmente, pero mejor que se vaya atrás de alguien, pero no que esté pasivo, sino que esté activo, que se levante en el nombre de Jesús y pelee, porque Dios nos ha equipado, nos ha dado armas poderosas para usar en este tiempo. Aleluya, dale un fuerte aplauso. Aleluya. Aleluya. Dice, pero mire lo que pasó cuando empezaron a pelear. Dice el versículo 15, y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro y cada uno a su tarea. Pudieron trabajar. Y dice, desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra. Y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Y los que edificaban en el muro, y los que acarreaban, y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada. Y sabe, esto me habla de que había un acuerdo entre ellos. Sabía qué tarea tenían que hacer cada uno. Y qué importante que nosotros estemos de acuerdo. Porque el acuerdo va a traer bendición. Porque dos son más que uno. Mire lo que dice Deuteronomio 32:30. ¿Cómo podría perseguir uno a 1000 y dos hacer huir a 10.000? El poder del acuerdo. Cuando somos dos, cuando estamos unidos, cuando la familia está unida. ¡Qué tremendo que es! ¿Cuántas cosas mayores vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Cosas mayores. Y me gusta Nehemías 4:20. Y dice, en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros y nuestro Dios peleará por nosotros. El muro era muy largo. Y había gente trabajando en todo ese muro. Estaban en distintos lugares, como acá. Algunos están en el sonido, otros están en multimedia, otros están en la portería. Hay líderes, hay células, otros cuidan los baños, otros enseñan en la escuela de vida. Y quizás no podemos estar todo el día juntos. Están los chicos de la alabanza. Hay un montón de áreas de trabajo. Y no estamos todo el día juntos. Y ellos también estaban cada uno en su tarea. Pero había algo especial en ese lugar. Dice que cuando sonaba la trompeta sonaba cuando había peligro. Cuando algo podía pasar. Cuando el enemigo avanzaba. Y en ese momento todos se reunían. Todos estaban juntos. No estaban dispersos, sino que todos estaban juntos. Y ahí el Señor dice que Él pelearía por ellos. Él pelearía por ellos. Cuando tu hermano está mal,
cuando tu hermano tiene un problema, cuando la célula no avanza, cuando la alabanza decae, no es el problema de ellos, es el problema de toda la iglesia. Cada uno de nosotros es parte de la iglesia, pero si nosotros nos unimos, si nosotros nos arrimamos, Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. ¡Aleluya! Oh, sí, el Señor está hoy hablando a nuestras vidas. El Señor quiere levantar Nehemías en este lugar, que amen el edificar la obra de Dios, levantar la obra de Dios.